Hola a todos, los saluda Esteban Paul Fuller desde Madison, Wisconsin, donde estoy haciendo un intercambio durante el semestre. Es una experiencia muy emocionante, si pueden vengan. Bueno, si han revisado el programa, sabrán que mi conferencia de hoy es sobre el servicio militar obligatorio, un tema que dio bastante de qué hablar hace unos meses, pero que ahora está un poco fuera de la agenda porque hay otras controversias más candentes. Pero en todo caso, yo quisiera exponerles argumentos que podrían validar el servicio militar obligatorio desde una teoría filosófica y política conocida como el republicanismo y balancear dichos argumentos con los derechos fundamentales a la libertad y la igualdad. Por eso es que mi ponencia se titula Servicio Militar Obligatorio entre las exigencias republicanas y los derechos a la igualdad y la libertad personal. Entonces, empecemos por los hechos. La promulgación del decreto legislativo 1146, Ley del Servicio Militar Obligatorio y su reglamento respectivo, que reimplantaba en el Perú dicha forma de reclutamiento que había sido suprimida en 1999, generó, como sabrán, casi de inmediato una intensa controversia jurídica, política y reacciones airadas. Haciéndose eco de dichas críticas, la Defensoría del Pueblo entabló un proceso de amparo en contra del Ministerio de Defensa para impedir la realización del sorteo en que se seleccionarían los reclutas. La demanda fue admitida por un juzgado de primera instancia, suspendiéndose dicho sorteo por medio de una medida cautelar. El Poder Ejecutivo anunció que apelaría la sentencia, por lo que la controversia debe ser decidida por la Corte Superior de Lima, en la sala constitucional o civil respectiva. Entre tanto, el 1 de octubre de este año, el Tribunal Constitucional admitió una demanda inconstitucional contra el decreto legislativo 1146 presentado por la bancada fujimorista. Situación que, he de decirles, encuentro un tanto irónica, considerando la actitud generalmente contraria a la defensa de los derechos humanos de los fujimoristas. Y bueno, se prevé que en los próximos meses el TC emita su sentencia sobre la validez de esta ley. La Defensoría del Pueblo, al igual que varios críticos de esta iniciativa, alega que el servicio militar obligatorio vulnera los derechos fundamentales a la libertad personal y a la igualdad. En cuanto al segundo punto, se enfatiza el carácter discriminatorio del servicio militar, que de modo similar al preexistente, cuando era obligatorio, no resulta obligatorio para los estudiantes universitarios y quienes paguen una multa de media UIT, 1850 soles. Es decir, los reclutas únicamente se seleccionarían entre los jóvenes de los sectores más empobrecidos de la población. Los promotores del servicio militar obligatorio han tenido muchas dificultades para defender las críticas vertidas respecto al carácter autoritario y discriminatorio de este sistema. Y muchos esperan que, de no ser presionado por el Poder Ejecutivo, el TC declare el decreto legislativo 1146 inconstitucional. Pese a lo anterior, valdría la pena detenerse a evaluar las posibles justificaciones metajurídicas para validar la obligatoriedad del servicio militar y sobre todo las centradas en la concepción política y filosófica republicanista, de la cual expondré una síntesis en esta ponencia y evaluar hasta qué punto las mismas resultan compatibles con los principios y derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Entonces, para empezar a referirnos a
el republicanismo y a los conceptos metajurídicos en el derecho, hay que ver que en contraposición a la teoría positivista del derecho, que es la predominante y que afirma que los únicos referentes necesarios para determinar la validez de una norma jurídica se encuentran en los procedimientos legislativos empleados para su adopción y en la consistencia con normas de rango superior, con la Constitución y determinados tratados internacionales como los de derechos humanos en la cúspide del sistema normativo. Frente a esta idea del derecho han surgido teorías críticas, entre las que destaca las de Ronald Dworkin, célebre filósofo norteamericano recientemente fallecido, que afirman que los sistemas jurídicos contienen en su cima ideales metajurídicos y concepciones sustantivas de justicia. Existiría, según Dworkin, un principio de referencia en las constituciones en donde debería buscarse el pedigrí metajurídico que legitima las leyes y regulaciones vigentes. Una constitución debidamente aplicada debe reflejar dichas nociones y el control de constitucionalidad supondría garantizar su efectividad, suprimiendo las normas que fallen aquel test de pedigrí, es decir, que no se ajusten a las nociones metajurídicas encarnadas en la Carta Magna. Pese a que un factor importante para la legitimidad de una constitución es su pedigrí democrático, del cual lamentablemente la peruana, que es producto de un golpe de Estado, como todos sabemos, carece, ello no niega que nuestra constitución ostente dentro de la noción dworkiniana principios metajurídicos y encarne una cierta teoría de la justicia. Considerando lo anterior, cabe inquirir sobre los argumentos metajurídicos que sustentarían la existencia del servicio militar obligatorio y si son compatibles con los que presenta nuestra norma constitucional. En este sentido, encuentro que existirían dos argumentos principales para validar el servicio militar obligatorio. Dos argumentos con fuerza. Uno de ellos sería el centrado en la seguridad nacional, que expondré primero brevemente, y el segundo, en el que se centra esta presentación, es el basado en la concepción política y filosófica republicanista. Exponiendo brevemente las razones de seguridad nacional, se puede alegar que si una nación se encuentra amenazada por una guerra externa, tiene vecinos belicosos o atraviesa un conflicto armado interno, la movilización y el adiestramiento militar de la mayor cantidad de jóvenes puede parecer, al menos a simple vista, una medida justificable. Este sería actualmente el caso de países como Siria, Israel, Irán o Corea del Sur, que tienen potenciales conflictos internacionales o guerras internas. En el Perú, durante la década de los 80s y 90s, puede sostenerse que que se podía justificar sobre la existencia de un conflicto armado interno la vigencia del servicio militar obligatorio, como se hace hasta el momento en Colombia, a pesar de que recientemente la Corte Constitucional ha declarado que se debe respetar la objeción de conciencia. También se podía justificar por unos años, entre el 95 y el 98, el servicio militar obligatorio por la guerra y las tensiones diplomáticas con Ecuador. Sin embargo, en el contexto actual, cualquier motivación de seguridad nacional se ha evaporado del escenario, pues no existen tensiones de envergadura con ningún país limítrofe. Tenemos la disputa con Chile, que está en La Haya, pero es una disputa territorial que se está encauzando por terrenos estrictamente jurídicos. Y no hay una presencia significativa de grupos subversivos con posibilidades de derrocar y desestabilizar al Estado, como había en los 80s e inicios de los 90s.
ya que el bastión narcoterrorista del Braem está circunscrito a un área específica y poco habitada y resulta, en términos reales, más un fenómeno de criminalidad organizada que de lucha subversiva. Por lo tanto, los argumentos basados en consideraciones de seguridad nacional resultan bastante débiles para justificar la obligatoriedad del servicio militar en el Perú. Yo no les daría mucho peso en estos momentos. Los argumentos republicanistas, por el contrario, podrían resultar más atractivos. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a explicar más o menos en qué consiste el republicanismo. Se trata de una filosofía política que no debe ser confundida con el Partido Republicano de George Bush y toda esa gentita en Estados Unidos. No, es una filosofía política que enfatiza los deberes del ciudadano de un Estado que van en paralelo a los derechos que el mismo garantiza. O sea, la idea es que los derechos vienen con deberes. Desde esta perspectiva se considera admisible que un Estado promocione activamente ciertas virtudes cívicas entre su población y prescriba determinadas obligaciones de participar en actividades de interés público, como se podría arguir que es el servicio militar obligatorio. Según los republicanistas, este tipo de imposiciones tienen efectos sociales positivos, pues fortalecen la cohesión social, mejoran la convivencia entre los ciudadanos y contribuyen a la superación personal de los mismos y al desarrollo de valores solidarios. Dicha visión de los deberes del individuo hacia la comunidad ha sido resumida claramente por dos filósofos, Michael Sandel y Alasdair MacIntyre, que son exponentes de una corriente filosófica distinta, que es el comunitarismo, que pese a distintos matices, comparte en esencia con el republicanismo críticas a varios aspectos del liberalismo individualista. Sandel, en concreto, ha enfatizado que la identidad individual se desarrolla en el marco de una comunidad, y dado que los individuos le deben mucho a ella para su desarrollo personal e emocional, la colectividad puede exigirle acatar ciertas normas emanadas de sus valores imparantes, en tanto se mantenga un margen de respeto por la autonomía y libertad personal del individuo. MacIntyre, por su parte, que tiene una versión más dura de comunitarismo, maneja una perspectiva neoaristotélica, por la cual señala que en una sociedad bien ordenada se debe reafirmar los lazos de dependencia de los individuos con su entorno familiar, de origen, residencia, su nación, su grupo étnico, y que por encima de la defensa de la igualdad y la libertad personal, una sociedad debe proponerse fomentar activamente la virtud entre sus integrantes, incluso si de este modo se contradicen ciertos aspectos de la libertad y la igualdad, que puede ser el caso del servicio militar obligatorio. Entonces, aplicando las ideas republicanistas y comunitaristas expuestas, podemos decir que los partidarios del servicio militar obligatorio pueden alegar que el mismo contribuiría a fortalecer la integración nacional en un país altamente fragmentado y con fuertes desigualdades sociales, como es el Perú, hasta ahora. Asimismo, el servicio puede ser un instrumento para la inserción social de jóvenes de sectores sociales postergados de zonas rurales y urbano marginales. A estos los pondría en contactos con jóvenes de todo el país, les inculcaría valores y actitudes cívicas y sobre todo les permitiría capacitarse en profesiones y oficios técnicos, además de brindarles oportunidades para acceder a la educación superior a través de becas. Experimentar la vida castrense ciertamente no significa lo mismo para un joven nativo aguajuno, campesino, ayacuchano, que para un limeño acomodado. En tanto que para este último puede resultar traumático y lo rechazará más pese a no estar expuesto al reclutamiento, los otros sujetos podrían percibir la experiencia castrense como una apertura de sus horizontes y un adiestramiento valioso, y encontrar el rigor de los cuarteles mucho más tolerable debido a la mayor dureza de sus condiciones de vida. Al contribuir a la superación personal de dichos individuos, un servicio militar obligatorio podría conseguirse como una herramienta para la promoción de virtudes, y acudiendo a razonamientos utilitaristas, las vulneraciones a la libertad personal se verían compensadas por los beneficios
y el aprendizaje que un servicio en condiciones adecuadas brindaría a los jóvenes reclutados, e incluso podría alegarse frente a los alegatos de discriminación, que son los sujetos de sectores más desfavorecidos en quienes debe focalizarse el servicio militar, pues a la larga serán sus mayores beneficiarios. Considero que los argumentos metajurídicos que esgrimen los republicanistas son poderosos, y considerando la orientación política del actual gobierno, presidido por un ex militar, influenciado por un pensamiento estatista y populista, sin pretender usar esos calificativos en forma peyorativa, por cierto, este tipo de consideraciones pueden haber pesado al momento de determinar la conveniencia del decreto legislativo 1146. Ahora, vamos a analizar si la constitución política vigente contiene elementos republicanistas. Es decir, vamos a hacer un test de pedigrí de estos argumentos metajurídicos en la Constitución, que son los mismos que podrían emplear los partidarios del servicio militar obligatorio. Debe señalarse que no se encuentran en la jurisprudencia del TC mayores referencias a principios republicanistas que enfocan la relación de los ciudadanos con el Estado peruano en términos de deberes. Ello en tanto prima una visión formalmente liberal centrada en la protección de derechos individuales. Dados estos precedentes, parecería improbable que, de no verse sometido a presiones indebidas, como ya mencioné antes, este tribunal encuentre que la libertad personal y la igualdad ante la ley, que son derechos que esa visión enfatiza, deban ceder frente a razones de Estado, como las del servicio militar obligatorio. Sin embargo, pueden encontrarse en la Constitución, entre sus disposiciones, algunas referidas expresamente a deberes ciudadanos que contendrían principios republicanos. Las podemos ubicar en primer término en la sección referida a los derechos sociales y económicos, el capítulo 2 del título 1 de la Constitución, donde se señala en el artículo 7 que todos tienen el deber de contribuir a la promoción y defensa de la salud de su comunidad. La declaración de que la educación tiene la finalidad de preparar para la vida y el trabajo y fomentar la solidaridad, contenida en el párrafo 1 del artículo 14, que se concreta en la obligatoriedad de la enseñanza de ética y cívica, dispuesta en el párrafo 3 de dicho artículo. Disposición que afirma claramente la idea de que el Estado tendría de algún modo el deber de formar buenos ciudadanos. Esta idea parece enfatizarse en la afirmación de que el trabajo es a la vez un derecho y un deber, contenida en el artículo 22, y un medio de realización personal. Se señala por último la misión de los medios de comunicación de contribuir a la formación cultural y moral de la nación, en el párrafo 5 del artículo 14, aunque dicha afirmación francamente parezca alejada de la realidad. En el capítulo 3 de la Constitución llama la atención que se titule de los derechos y deberes políticos. Entre dichos deberes, sin duda el que merece destacarse más es el del voto obligatorio. La obligatoriedad del voto quizás sea la expresión más tangible de la presencia de un ideario republicano en nuestra Constitución. Se trata de una disposición bastante controversial, sobre todo teniendo en cuenta que numerosos estados democráticos latinoamericanos inclusive no la contemplan, pues se asume que es una restricción a la participación libre en la vida política. Sin embargo, rebatiendo dichos argumentos típicamente liberales, en el marco de una teoría política republicana, se podría afirmar que con esta norma se busca empoderar políticamente a los sectores más desfavorecidos y mayoritarios de la población, pues se prevé que si el voto fuese voluntario, una serie de factores educativos, socioeconómicos, geográficos, llevarían a que la participación de estos grupos se reduzca con el voto voluntario y se vean subrepresentados. La sección sobre derechos y deberes políticos incluye otras disposiciones que, revisándolo rápido, resultan más que nada declaraciones programáticas, pero están ahí. Está el deber de los peruanos de honrar al Perú y defender los intereses nacionales en el artículo 38, el de los funcionarios públicos de servir a la nación en el artículo 39, y bueno, la disposición del artículo 38 podría considerarse como un sustento constitucional para el servicio militar obligatorio.
la de honrar al Perú y defender sus intereses. Y del mismo modo como se imponen teóricamente deberes a los ciudadanos, también se señala en el primer capítulo del título referente a la organización del Estado, en el artículo 44, que tendría 5 deberes, que serían en teoría defender la soberanía nacional, garantizar los derechos humanos, asegurar la seguridad pública, promover el bienestar general y... Sí, eso sería. En el capítulo inicial del título referente al título económico, en el capítulo 59, se afirma además que el Estado debe brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren de desigualdad. Si bien la interpretación de este artículo apunta más bien a la promoción de la pequeña empresa y no a una exigencia de redistribuir la riqueza, que es una idea que desalienta la Constitución vigente, como sabrán. También llama la atención el capítulo económico en el artículo 70 referente a la propiedad, que esta no se encuentra solamente limitada por las leyes, las normas legales, sino por el bien común, que es una idea que viene de la teoría del Estado social, pero que también tiene un sabor republicano, por así decirlo. Por último, y acá es la parte más importante, la idea del servicio militar obligatorio parece estar contenida expresamente en la sección sobre las Fuerzas Armadas, en Seguridad y Defensa Nacional, el capítulo 12 de la sección 4 de la Constitución. En primer término, se afirma en el artículo 171 de la Constitución que las Fuerzas Armadas no solo están a cargo de la defensa y seguridad interna, sino que además cumplen un rol social, que se ve por ejemplo en las labores de defensa civil, que cumplen en caso de desastres naturales. Además, la Constitución, como ya dije, parece disponer, no prohibir el servicio militar obligatorio, porque se afirma en el artículo 163 que toda persona tiene el deber de contribuir a la defensa y seguridad de la nación, y en el artículo 173 se dice textualmente que quienes infringen las normas del servicio militar obligatorio están sometidos al Código de Justicia Militar. O sea que teóricamente podrían ser procesados por tribunales militares. Si bien es cierto que estas normas se explican porque cuando se aprobó la Constitución del 93 seguía vigente el servicio militar obligatorio y necesitaba un sustento constitucional dado los derechos que limitaba, llama la atención que al eliminarse la obligatoriedad del servicio militar no se hayan enmendado estas disposiciones. De ello podría incluso desprenderse que nuestro ordenamiento constitucional no contiene una prohibición expresa del servicio militar obligatorio, que solo se deduciría mediante la remisión a los derechos a la libertad e igualdad. Una interpretación que podría haber llevado a los promotores del servicio militar obligatorio a asumir que no existían mayores obstáculos legales a su iniciativa. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, llegó a afirmar en el Congreso que la Constitución no prescribía nada respecto al servicio militar obligatorio. En todo caso, como se apreciará, los principios republicanistas no solo se encuentran en argumentaciones metajurídicas, sino que tienen una plasmación normativa en la Constitución peruana y generan ciertas consecuencias legales prácticas, entre las que se merece destacar la educación cívica obligatoria y sobre todo el voto obligatorio. Es decir, no puede negarse de plano que el servicio militar obligatorio desaprobaría el test de Pedigrí en relación a los principios constitucionales que proponía Dworkin. Por tanto, si bien el Estado peruano y su ordenamiento jurídico no se encontrarían comprometidos con una visión fuerte de republicanismo, con la posible excepción del voto obligatorio, no se puede negar la presencia de principios programáticos derivados del mismo, de la ideología republicana, y la posibilidad de emplearlos como apoyo para iniciativas como la del servicio militar obligatorio. Ahora, pese a todo lo que he expuesto, ustedes creerán que yo estaría de acuerdo con el servicio militar obligatorio, pero en realidad no lo estoy. Considero que en el marco actual de derechos fundamentales es muy difícil que resista las críticas que se
le dirigen. Yo sé que puede parecer una afirmación muy sorpresiva, porque hasta ahora me he dedicado a exponer las justificaciones a partir de la teoría republicana de esta medida, y no han estado exentas de simpatía mis comentarios al respecto. Sin embargo, considero posible separar la paja del trigo y sostener los valores republicanos sin asumir todas sus consecuencias prácticas y jurídicas, como el servicio militar obligatorio, cuando, al menos desde mi perspectiva, hayamos contradicciones insalvables entre esas propuestas y otros principios y derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Ello, pese a que, como ya señalé, la inconstitucionalidad del servicio militar obligatorio no se desprende expresamente de la Constitución, que en el artículo 163 dice que los ciudadanos tienen que contribuir a la defensa nacional, y en el 173 amenaza con juicios en tribunales militares a quienes lo incumplan, como se hacía antes. Sin embargo, pese a que no existe esta prohibición expresa, yo creo que hay dos razones para la inconstitucionalidad del servicio militar obligatorio. Una es formal, tiene que ver con un tema de competencias, y la otra es de carácter material. Pasando a las objeciones formales. Las disposiciones sobre el servicio militar tienen rango constitucional porque se refieren a un ente del Estado regulado por la Constitución, en este caso las Fuerzas Armadas. Y las normas legales que desarrollan aspectos de instituciones reguladas en la Constitución tienen que ser aprobadas por leyes orgánicas, como declara el artículo 106 de la Constitución. Entonces, una ley sobre el servicio militar tendría que ser aprobada como ley orgánica por la mitad más uno de los congresistas, y no es una materia delegable al Poder Ejecutivo. Eso quiere decir que al aprobar el decreto legislativo 1146, al promulgarlo, el presidente legisló sobre materia indelegable, y entonces carecía de competencia para legislar de plano sobre este tema. Pero yo no creo que las críticas al servicio militar obligatorio y las razones para su inconstitucionalidad se tengan que limitar a consideraciones procedimentales, porque después de todo, esta ponencia es sobre filosofía del derecho y no sobre derecho procesal constitucional. Pese a que yo no soy un entusiasta de una aplicación activista del control de constitucionalidad que predican muchos neoconstitucionalistas, porque considero que fácilmente puede convertir al TC en un ente cuasi legislativo, y pese a que he dedicado la mayor parte de mi disertación a exponer justificaciones para la obligatoriedad del servicio militar, encuentro que una interpretación sistemática de los derechos a la libertad e igualdad en nuestro ordenamiento constitucional nos debería llevar a concluir que, salvo circunstancias excepcionales, el servicio militar obligatorio viola el contenido esencial de la igualdad y libertad. Esto se debe a que el servicio militar obligatorio resulta una afectación directa de la libertad personal, en tanto impone a los jóvenes seleccionados en el sorteo, al azar, la obligación de servir en el ejército sin considerar siquiera la posibilidad de la objeción de conciencia o de formas alternativas de realizar el servicio. Y en cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación, la afectación es conexa. ¿Por qué? Miren, yo personalmente creo que se puede decir que el servicio militar obligatorio, el servicio militar voluntario en general, debería estar más destinado a jóvenes de sectores desfavorecidos, porque se pueden beneficiar más. Puedo también admitir que el Estado priorice a los estudiantes universitarios, y por eso no los quiera reclutar. Incluso el pago de una multa, ¿no? Porque cubre los gastos de un recluta. El tema no es ese, el tema es que la diferenciación que se está haciendo aquí implica que las personas de menores recursos económicos y de menor grado de instrucción sufren una restricción muy severa a su libertad personal.
y restricciones tan severas, basadas en consideraciones discriminatorias, difícilmente pueden aprobar un test de proporcionalidad. Y mucho menos en tiempos de paz. No hay mucha vuelta que darle. Yo creo que la obligatoriedad del servicio militar se podría sostener si es universal. O sea, si todos los jóvenes en principio lo deben cumplir, si son sorteados. O si las categorías de exclusión están más delimitadas y son más razonables. Por ejemplo, si se excluye el servicio militar a las personas con discapacidad, con obligaciones familiares, le hace hijos, o a estudiantes universitarios sobresalientes, o sea, con notas muy altas. Y se admite el derecho a la objeción de conciencia. Claro, probando, ¿no?, que realmente afecta a las convicciones de la persona realizar el servicio militar. Pero aun si dichas condiciones de igualdad fuesen satisfechas, encontraría muy difícil justificar la imposición de un deber de servir en el ejército si no se fundamenta en amenazas reales y urgentes a la seguridad nacional. Aunque claro, como ya hemos comentado, algunos republicanistas pueden exigir estándares menos exigentes al respecto. Pero sus argumentos, la verdad, no terminan de convencerme y quizás no convenzan a muchos tampoco. Pese a ello, yo creo que los argumentos de los republicanistas a favor de la existencia de obligaciones positivas de los ciudadanos para con el Estado no parecen tan fáciles de rebatir de plano, frente a las críticas liberales. Sobre todo en sociedades muy desiguales y con alta fragmentación sociogeográfica como la peruana, donde dichas obligaciones podrían cumplir una función integradora. La existencia de formas de servicio de los jóvenes al Estado como al militar no debería ser condenada per se, e incluso se podría justificar en una perspectiva igualitarista. Si bien las condiciones en que se presta el servicio militar en el Perú están muy lejos de cualquier concepción ideal, eso hay que tenerlo muy claro. Pero si bien sostengo que el servicio militar obligatorio es inviable en un Estado constitucional comprometido con la protección de la igualdad y libertad personal, suscribo la idea de incorporar valores y perspectivas republicanistas en nuestra legislación y políticas públicas. Pues conforme con ellas podría concebirse la razonabilidad de alguna forma de servicio cívico obligatorio para los jóvenes, que sería mucho más amplio y diversificado que el servicio militar. Es decir, que quienes participen podrían elegir entre varias opciones, actividades para servir a la sociedad, en tanto se cumpla con los criterios de respeto a la igualdad a la ley, que esta ley no cumplía. Asimismo, apoyo la existencia del servicio militar voluntario, y me opongo tajantemente a la idea de sus críticos liberales que abogan por la supresión del servicio militar y la completa profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, considero absolutamente necesario hacer más atractivas las condiciones del servicio, adoptando políticas como la prevención y sanciones de los derechos fundamentales de los reclutas, el incremento de sus pagas y la mejora de los programas de becas y capacitaciones que ofrecen, para que la función social que puede cumplir el servicio militar voluntario realmente se cumpla. Yo considero altamente improbable que se reimplante el servicio militar obligatorio. Esta iniciativa no va a sobrevivir a los procesos constitucionales que se le han entablado. Sin embargo, en vez de caer en críticas indiscriminadas a proyectos de este tipo, como la mayoría ha hecho, sería valioso aprovechar esta controversia para entablar un debate serio sobre las perspectivas republicanistas que llevarían a justificar estas medidas. Si bien dicha corriente de pensamiento puede suscitar numerosos reparos, yo mismo los tengo, la misma sería igualmente capaz de realizar aportes significativos en otros campos, en donde tendería a fortalecer el sentido de civismo y la adhesión colectiva al Estado de Derecho, la falta de la cual considero uno de los grandes lastres y probables mayores causas del subdesarrollo nacional.
Deben contemplarse, por tanto, las propuestas que aportarían las doctrinas republicanas al debate político y jurídico y las posibilidades de armonizarlas con perspectivas liberales e igualitaristas, con las que no siempre tienen que estar contrapuestas, para la realización de los fines y principios de un Estado democrático de derecho que frecuentemente y de modo lamentable están muy lejos de tener vigencia en la realidad social peruana. Gracias y espero no haber ocupado demasiado tiempo con esta conferencia y haber motivado algunas reflexiones a partir de ella. Gracias. Nos vemos.